Muy bien. Eh, en esta tarde tendremos la participación especial del profesor, el doctor Luigi Hugo Coronel, quien nos acompañará en el desarrollo de la ponencia que corresponde a la tercera jornada, en la que abordaremos asimismo tópicos dentro del módulo de Derecho de Familia para continuar con los estudios de este programa. El doctor Luigi Hugo Coronel es doctor en jurisprudencia, especialista en derecho patrimonial, fiscal de adolescentes infractores y delitos contra la libertad sexual. Trabajó con ese cargo. Además, ha sido es todavía juez de la familia y juez provincial de familia, mujer, niñez y adolescencia en la provincia del Azuay. Estimado doctor, muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, Damián. Buenas noches con todos. Un gusto poder dirigirme en esta noche, en esta tarde y noche, a ustedes, a tan directo y selecto grupo de profesionales del derecho. Siendo viernes tarde, pues no importa. El deseo de compartir conocimientos y aprender mucho de ustedes nos ha llevado a estar en este momento y muy complacido de estar con ustedes. Gracias a Latin Juris por la oportunidad de poder dirigirme y también poder escuchar comentarios sobre este tema, el derecho de familia, que tan, eh, tal vez viejo, si cabe el término, pero también tan discutido hasta el momento. Las instituciones del derecho de familia, al ser un derecho social, un derecho humano, eh, más que un procedimiento, es muy interesante la discusión sobre esto. Eh, el tema que nos ha tocado conversar esta noche o son dos temas, mejor dicho: la disolución de la sociedad conyugal, la liquidación de aquella, y también algo sobre el alimentos o el derecho a alimentos. Bien, quisiera saber, vamos las preguntas las podemos ir haciendo a lo largo de la disertación o Sí. eh, al final de cada uno de los temas, si me pueden ayudar con... Bueno, a ver, les comunicamos a los participantes que a quienes se encuentran en esta sala de Zoom, que si tienen alguna pregunta, por favor, levanten su mano para transmitirle esta pregunta al profesor. Y también las personas que nos sigan a través de las redes sociales, que puedan dejarlo también con sus comentarios. Y de pronto, si quisieran ustedes solicitar alguna aclaración, lo pueden también poner aquí en el chat de Zoom y la dejaríamos para una pausa, un intervalo entre eso que tratamos un tema y otro. Bien, entonces puestas las reglas del juego para este conversatorio, más que nada, donde mucho servirá a la comunidad jurídica, sobre todo los que tratamos de estos temas de alimentos, perdón, de derecho de familia, eh, aclarar ciertas circunstancias y que nos van a servir tanto a los profesionales del derecho como a los jueces para poder resolver de mejor manera, con un fundamento eh, mucho más sólidos respecto de estas cuestiones que nos tocan conversar hoy día. Bien, como decía, el tema es la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal. Pero para poder empezar este diálogo, necesariamente tenemos que tocar algunos tópicos de lo que es la sociedad conyugal. Y es así que la sociedad conyugal está definida eh, como una comunidad de bienes en la que no importa cuál de los cónyuges adquiera o sea el titular de los bienes durante el matrimonio. Estos pertenecen a la sociedad de bienes y regulada por las capitulaciones matrimoniales. En caso de divorcio, se considera que son copropietarios, por lo que se puede afirmar que la propiedad de bienes comunes es de ambos cónyuges mientras exista la sociedad conyugal. Este
Este concepto, esta definición que se ha traído a colación es muy importante, pues la sociedad conyugal, como decimos, es una comunidad de bienes, pero es una comunidad de bienes muy especial, en donde no importa la cantidad de dinero o las aportaciones que hacen los cónyuges, no importa, todo ingresa a la comunidad de bienes y todo será dividido, si es que hay la disolución, por la mitad. Esto no podemos compararla ni de lejos con una sociedad mercantil, por ejemplo, en donde el, el fin, el afán es el lucro. En cambio, en la sociedad conyugal no es ese el fin es el engrandecimiento de la familia, de los hijos, de los cónyuges en sí. Esta definición también nos trae una cuestión que dice que el único límite a la sociedad conyugal son la celebración de capitulaciones matrimoniales, que entiendo, no sé si ya lo vieron con la doctora Cordero en el día de ayer, me parece, o en estos días. Eh, También esta definición nos trae a colación una diferencia que es importante dentro para luego la liquidación de la sociedad conyugal, que es precisamente, dice que mientras el matrimonio esté vigente, mejor dicho, la sociedad conyugal esté vigente, este será un régimen compartido de bienes. En cambio, si opera el divorcio, operará la copropiedad. Otro concepto que nos parece interesante nos dice que la sociedad conyugal forma parte integrante del contrato de matrimonio y es un pacto que celebran los consortes al momento de contraer matrimonio o después de su celebración, por el que conviene que cada uno de ellos adquiere automáticamente en la porción o porcentaje que se haya establecido al respecto, es un derecho real de copropiedad sobre los bienes que adquieren el otro cónyuge en posterioridad a ese pacto. Y en su caso, un derecho personal de crédito a una participación sobre las utilidades que generan los bienes que aporte el otro cónyuge de la sociedad conyugal en el momento de constituirse esta. Bien, este concepto nos lleva un poco más allá. La sociedad conyugal la define ya como una parte integrante del contrato de matrimonio. Este contrato de matrimonio opera, esta sociedad opera luego de la celebración de este. Y establece un derecho real para los bienes que son adquiridos la, desde el matrimonio hasta la disolución del mismo. Y también establece que es un derecho personal respecto de los bienes que van siendo acrecentando la sociedad conyugal, como son de los bienes ajenos o de los bienes de soltería, si cabe el término, de las personas, es decir, todo lo que estos bienes produzcan serán para la sociedad conyugal. Bien, ahora también tenemos que tomar en cuenta, previo a la discusión de la disolución de la sociedad conyugal, es ¿y quién puede administrar la sociedad conyugal? Nuestra legislación ecuatoriana en el Código Civil establece que quienes pueden administrar la sociedad conyugal son los cónyuges previo acuerdo. La norma dice ahora que no se puede presumir la administración. Recordemos que normas anteriores del Código Civil o el Código Civil anterior al 2015 establecía precisamente que se presumía la administración de la sociedad conyugal al marido o al esposo si no se había determinado el mismo. Pero ahora no. Ahora se tiene que determinar los cónyuges de previo acuerdo, tienen que hacerse o determinar quién es el administrador. La autorización a la que nos referimos puede ser general o especial, es decir, general para administrar toda la sociedad, todos los bienes de la sociedad conyugal, y especial para determinadas situaciones. Ejemplo, dentro de la sociedad conyugal existe
una fábrica de colchones, se me ocurre. Entonces, el, los consortes conviene que la esposa sea quien administre esta fábrica o este negocio específicamente. Es decir, tenemos ahí un ejemplo de autorización especial de los actos o de la administración. Lo único que se puede administrar individualmente dentro de la sociedad conyugal son los bienes propios, que lógicamente tienen eh, los réditos que estos bienes den, deberán ser eh, sumados a los bienes de la sociedad conyugal. También nuestra norma establece que esta administración o esta autorización de administración de la sociedad conyugal puede ser revocada en cualquier momento por cualquiera de los cónyuges. Y esta revocatoria no tiene el carácter de retroactivo respecto de las actuaciones que han tenido el administrador de la sociedad conyugal en los bienes de aquella. También el cónyuge que no administra la sociedad conyugal puede ratificar los actos no autorizados por él. Estos actos también pueden ser de carácter general o de carácter especial, con la misma concepción que hemos manifestado sobre la concesión de la administración de los bienes. Como vemos hasta ahora, la sociedad conyugal o la administración de la sociedad conyugal depende única y exclusivamente de sus socios, es decir, de los consortes. Pero también hay una excepción a esto, que es cuando el juzgador, es decir, un juez de familia, mujer, niñez y adolescencia en nuestro país, puede autorizar la administración de la sociedad conyugal cuando haya una justa causa o en beneficio de la sociedad o también cuando exista algún impedimento del cónyuge. Esta situación en nuestro ámbito fue o es bastante común, especialmente en las provincias donde tenemos un alto índice de migración. Es así que las personas que han migrado, muchas han abandonado su hogar, han dejado a sus hijos, a su familia en este país y no se ha vuelto a tener noticias de ellos. Ante esto, quedan bienes de la sociedad conyugal que muchas veces es necesario tener que disponer de aquellas por situaciones familiares, de enfermedades, qué sé yo, educación, o incluso poder mejorar la situación del bien. Entonces, he aquí una justa causa para que un juzgador autorice la administración de la sociedad conyugal al cónyuge que se haya quedado aquí. Otra de las causas también es un impedimento. Muchas veces, lamentablemente, tenemos los casos de accidentes donde las personas no pueden, se han quedado, eh, no pueden disponer de sus bienes o no tienen la capacidad o se han quedado sin la capacidad para poder disponer de aquellos. Personas que ebrios, constitucionarios. Entonces, en esas circunstancias de emergencia, también el juez puede autorizar la venta de los bienes, o no la venta, sino la administración de la sociedad conyugal, a fin de que se pueda disponer de los bienes de aquella. Bien, ahora, de acuerdo al artículo 157 del Código Civil, ¿cuáles son los bienes que son del haber de la sociedad conyugal? Este artículo que he mencionado manifiesta que, o establece que son bienes de la sociedad conyugal los salarios y emolumentos devengados durante el matrimonio. Es decir, que una vez celebrado el matrimonio, todos los salarios e ingresos que tengan los consortes ingresarán al haber de la sociedad conyugal. Otro rubro que es de la sociedad conyugal son los frutos, réditos o lucro que provengan de los bienes sociales o de bienes propios de cada uno de los cónyuges que se devenguen durante el matrimonio. Sí, ya lo decíamos, ya lo adelantábamos antes, precisamente todos los frutos.
réditos o lucro que provengan de los bienes sociales o de bienes propios de cada uno de los cónyuges que devengan durante el matrimonio. Es decir, lo que decíamos, todo, si de los bienes sociales, todo lo que produzca esos bienes son de la sociedad conyugal, al igual que los bienes propios de la sociedad conyugal, perdón, de cada uno de los cónyuges, de exclusiva propiedad de cada uno de los cónyuges, también acrecentan al haber de la sociedad conyugal. Otro rubro es el dinero aportado por cualquiera de los cónyuges a la sociedad con el fin de restituir una suma igual al final de esta. Otra forma u otro rubro es las cosas fungibles que aporte el matrimonio y fueron adquiridos durante este. ¿Cuáles son las cosas fungibles? Es decir, aquellas que son de fácil extinción, pero pueden ser reemplazadas por otras de igual cantidad e igual calidad. Es decir, por ejemplo, yo aporto para el negocio de nuestros, de la sociedad conyugal una librería, aporto con 500 resmas de papel bond, que son mías, de mi propiedad cuando fui soltero. Entonces, esas también pasan a la sociedad. Y además, y por último, todos los bienes adquiridos por uno de los cónyuges a título oneroso. Es decir, todo lo que se adquiera dentro de la sociedad conyugal por cualquiera de los cónyuges a título oneroso, es decir, a costo dinerario, estos pasan a ser parte de la sociedad conyugal. Estas reglas que acabo de mencionar, pueden modificarse única y exclusivamente mediante la celebración de las capitulaciones matrimoniales. Nuestro código, a más de estas reglas generales que hemos manifestado, también establece que hay algunas otras u otros bienes u otros rubros que pueden ingresar a la sociedad conyugal, o que ingresan, mejor dicho, a la sociedad conyugal. Es la propiedad de las cosas pro indiviso adquiridas durante el matrimonio a título oneroso pasan a la sociedad conyugal. Otro es de los frutos de las minas denunciadas antes del matrimonio y adquiridas luego del mismo, son de propiedad de la sociedad conyugal. Si se encuentra un tesoro, un terreno de la sociedad conyugal, la parte que le corresponde de este tesoro pertenecerá a la sociedad conyugal. Es decir, me explico brevemente. La propiedad de las cosas proindivisas adquiridas durante el matrimonio a título no pasan a la sociedad conyugal. Es decir, Luigi Hugo, Pedro Pérez y Juan Ávila compran un bien proindiviso, digamos 300 hectáreas de una hacienda. Luigi Hugo es casado. En el momento que queremos dividirnos esta propiedad, donde me correspondería 100 hectáreas, entonces, el momento que nos dividimos, las 100 hectáreas que me toque a mí, pasa eso a la sociedad conyugal porque fueron adquiridas durante el matrimonio. Ojo con esto porque también luego veremos otras variaciones que se dan. El fruto de las minas denunciadas antes del matrimonio y adquiridas luego del mismo son de la sociedad conyugal. Es decir, de acuerdo a nuestra legislación ecuatoriana sobre minas, antes del Arcón, cuando una persona encontraba una mina, digamos, de oro, tiene que denunciarla ante el Arcón para que a su vez éste le concesione la administración y el usufructo de esta mina. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si una persona que es soltera denuncia la existencia de esta mina de oro, pero la concesión minera la otorgan cuando está casado, esta pasa a ser de la sociedad conyugal. Nuestra legislación también habla sobre el tesoro, y el tesoro
manifiesta que tiene que ser de quién lo encontró, de quién es el dueño del terreno y también del Estado. Entonces, cuando en el terreno de una persona se encuentra un tesoro, la parte que le corresponda a esta, y si el terreno es de la sociedad conyugal, pasa a ser parte. Ese tesoro o la parte que les corresponde a ellos pasa a ser de la sociedad conyugal. Hemos hablado de los bienes que son de la sociedad conyugal. Ahora pasaremos a ver cuáles son los que no componen el haber de la sociedad conyugal. No son parte de la sociedad conyugal las adquisiciones a título de donación, herencia o legado del cónyuge donatario. Si donó a la sociedad conyugal, estos aumentan al haber de cada cónyuge. Es decir, que todos los bienes, sean por donación, herencia, que no sean onerosos para las personas, no son de la sociedad conyugal, sino son del haber exclusivo de cada uno de ellos. E incluso, si hay una donación a la sociedad conyugal en sí, estos pasan a ser de cada uno de los cónyuges en la proporción que les toque. El inmueble subrogado a otro propio. ¿Qué es la subrogación? Es el pasar un derecho de las manos de uno a otra persona y el cambio. Entonces, la subrogación de bienes de propiedad exclusiva o de la soltería o en capitulaciones matrimoniales de uno de los cónyuges no pasa a ser de la sociedad conyugal. Otras cuestiones que no son de la sociedad conyugal son las cosas compradas con dinero propio, hechas en capitulaciones o por donación de causa de matrimonio. Las donaciones que un esposo hace a otro antes de celebrarse el matrimonio y en consideración a él, y las donaciones que a terceros hace cualquiera de los esposos antes o después de celebrarse el matrimonio en consideración a él. Es decir, lo que tratamos de explicar aquí, esto que no son parte de la sociedad conyugal las cosas que son compradas con dineros propios y cuando se ha hecho capitulaciones matrimoniales. Y en cambio, las donaciones por causa de matrimonio son esas las que hemos tratado de explicar, es decir, que son las donaciones que se hace a un esposo por el hecho del matrimonio. Por ejemplo, ¿no es cierto? Te dono, ve esposa o futura esposa, por hacerte cargo de mí, te dono este, este vehículo en muestra del amor que te tengo. Y también son donaciones por causa de matrimonio, aquellas que hacen las terceras personas al matrimonio por el hecho de celebrarse este. Perdón. Tampoco son de la sociedad conyugal los aumentos materiales que acrecen al bien de uno de los cónyuges y que forman un mismo cuerpo. Es decir, que cuando una persona tiene un bien de su exclusiva propiedad en la soltería y este acrece por alguna de las situaciones, este pasa o este acrecimiento es exclusivo del cónyuge que tiene la propiedad exclusiva. Esto pasa precisamente con las cuestiones del aluvión, la edificación y la plantación. Tampoco es de la sociedad conyugal la propiedad de las cosas pro indiviso adquiridas antes del matrimonio. Acuérdense ustedes que decíamos que también las situaciones pro indiviso dentro del matrimonio son de propiedad de la sociedad conyugal y las propiedades pro indiviso adquiridas antes del matrimonio son de exclusiva propiedad, en cambio, del cónyuge, quien las tenía antes de celebrar el mismo. Doctor, Sí, tenemos la mano levantada de la doctora Maritza Aro. ¿Podemos proceder con una pregunta? encantado. Perfecto, doctora, tiene la palabra.
Muy buenas noches. A ver, en referente a lo que manifestaba el doctor, perdón, muy buenas noches, ¿no? Acerca del bien que se adquiere antes del matrimonio. Yo tengo un caso en el cual el señor adquirió un bien, pero no lo terminaba de pagar. Él falleció en 1992, adquirió el bien en el 87, pero él se casó 6 meses antes de fallecer, ¿ya? Y la señora, inmediatamente que él fallece, realiza la posesión efectiva. El pago de la diferencia del bien que él tenía lo pagó uno de los hijos. Son 5 hijos. Ahora, la señora está reclamando los derechos supuestos de ella. Le correspondería a la señora el proporcional que regularmente le corresponde a un cónyuge que queda viudo. Bien. Buenas noches, doctora. A ver, al respecto, manifestábamos que la sociedad conyugal inicia con el matrimonio. La señora, o en el caso que usted nos propone, dice que el señor venía o adquiere el bien en 1987, el señor se casa 6 meses antes de fallecer y deja una deuda pequeña sobre el bien adquirido. Bien, la señora tendría derecho a, a la sociedad conyugal desde que se casó hasta que falleció el señor. Entonces, ¿a qué tendría derecho ella? A los bienes que haya adquirido durante ese tiempo que estuvieron casados, no sé, 6 meses, que hayan adquirido ellos durante el matrimonio, a los bienes o al producto o a los frutos que haya producido este bien que dice que fue adquirido en 1987 y el resto de bienes que estén produciendo y eh, eh, que les den frutos durante esos 6 meses. Ese sería lo que le correspondería dentro de la sociedad conyugal a la señora. Ahora bien, respecto del pago de la diferencia, tenemos un pago hecho por un heredero. Y como veremos un poco más adelante, respecto en la liquidación de la sociedad conyugal, y podremos apreciar en donde él o este señor como hijo, como heredero, se ha pagado, él tiene el derecho a que les resarzan ese pago una vez establecido cuáles fueron los gananciales y qué es lo que le correspondía al padre para que ellos sean herencia. Ejemplo, digamos que la, la fortuna del señor fue $100,000. Entonces, la señora en 6 meses que tuvieron, digamos que tiene $5,000. Y la deuda que pagó el hijo son $3,000. Entonces, tenemos que hacer qué cosa aquí, si esto. Si la fortuna fue $100,000, a ella le correspondía 5, era, ¿no? $5,000. Entonces, tenemos que restar ese dinero que fueron $3,000 de, de lo que debía el señor, restar estos $3,000 del haber para poder pagar al hijo, y esto también dividirse a prorrata, y respecto de la señora le correspondería únicamente pagar la mitad de los 6 meses eh, que, ha, que vivió en sociedad conyugal o vivió en matrimonio. Y
también debemos tener en cuenta también aquí a la señora, tal vez se le puede calcular la porción conyugal, eso sería más adelante, como decía, en la etapa de liquidación de la sociedad conyugal. No sé si alguna le dejé respondida su pregunta. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Sí, Doctora. sí, a ver, doctor, lo que la verdad que me quedé todavía con la duda. ¿Le correspondería a la señora el 50% como tal ¿De todo el bien? de todo el bien? No, 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 no. El bien fue adquirido de soltero, Sí. ¿no es cierto? Sí, Estoy ocupada. sí, el bien, el bien fue adquirido de soltero. Y ese Así bien, es, doctor. ¿no es cierto? Adquirido de soltero es de exclusiva propiedad de él. Lo único que pasa a la sociedad conyugal de ese bien son los frutos. Por ejemplo, si ha estado arrendando eh, ese bien, no sé, o sea, si la plusvalía que gane en ese tiempo, pero nada más. El bien es de exclusiva propiedad del señor que había fallecido. Muy Es- amable, doctor. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Escuchemos la pregunta de la doctora o el estudiante Carolina Vivar y luego vamos con el usuario equipo, luego con Javier Fey y luego con Fray Cobeña, en ese orden. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Sí, Carolina Vivar. Un gusto. Eh, doctor, sí, es una pregunta acerca de un bien de habitación que fue adquirida por una señora cuando era soltera, pero ella vende su casa y cuando se casa, ella con esos dineros de la soltería compra una nueva casa. Entonces, a ellas ahora se están divorciando, pero él está pidiendo el 50% de esa habitación, de esa casa. Pero ahí no entraría en el artículo que nos habla el Código Civil con respecto a que las cosas compradas con dineros propios se le excluye de la sociedad conyugal, se le podría excluir este bien dentro de un juicio de inventarios por haber adquirido esta casa con dineros que fueron de su propia autoría cuando era soltera. Bien, Esa es mi pregunta, doctor. buenas noches, Carolina. Eh, Respecto de su pregunta, voy a avanzar un poquito y le voy a responder en líneas más abajo le voy a responder su pregunta. Si me permite avanzar y luego continuamos con las preguntas para poderle explicar lo que usted me ha preguntado. Bien, decía que Perfectamente. Adelante. no corresponden a la vez de la sociedad conyugal la propiedad de cosas pro indiviso adquiridas antes del matrimonio. Es decir, ¿no es cierto? Luis y Hugo, Juan y Pablo compran de solteros una propiedad y casados se dividen. Entonces, esa parte, esa porción de esa propiedad es para mí solo, es de exclusiva propiedad mía. El tesoro no es también, basta que el tesoro encontrado luego por una persona soltera, luego de las divisiones hechas, pues, la parte que les corresponde al dueño del terreno y al Estado. Esa parte no ingresa. Aquí viene lo que podríamos establecer como respuesta a la pregunta de Carolina. Bienes subrogados son del cónyuge sin que se ha hecho constar en la escritura de este particular caso contrario, pasan a la sociedad conyugal. Es decir, la señora que dice que tenía una casa de soltera, vende esta casa, tiene dinero de su soltería contante y sonante. Casada, compra una casa. Compra esta casa y si no lo hizo, como dice esta normativa, que dice que se haga constar este particular de esta, Las de este, capitulaciones y las subrogaciones, hablamos, ¿verdad? tiene que, ¿no es cierto? Tiene que constar en la escritura pública que dice, por ejemplo, ¿no es cierto?
¿Cuántas escrituras hemos leído? Compro esta casa o este terreno con dinero de mi soltería. Si no hizo constar esto. No se le podría excluir en este caso, entonces. Ajá. Claro, es que ahí vienen también las cuestiones, las obligaciones de los notarios. El notario, a más de dar fe pública, es un asesor de los sujetos que comparecen a su oficina, en donde tiene que él determinar la conciencia, la voluntad de las personas, qué es lo que van a hacer el negocio, cómo lo van a hacer, si lo van a cobrar de contado, a plazos, y las consecuencias que tiene esto. ¿Cierto? Entonces, si se ha dado estas cuestiones así, usted tiene la respuesta en los bienes que no entran a la sociedad conyugal, que están en el 152, me parece, del Código Civil ecuatoriano. Entonces, ay, doctor, solo para que me quede clarísimo, no entraría, no se le podría excluir entonces dentro de la sociedad conyugal, porque, y aún así, dentro de un juicio de inventarios, a lo mejor a través de declaraciones juramentadas o a través de una declaración ante el juez, que existen personas de que ellos aseveren de que ese dinero forma parte de ella cuando era soltera, tampoco nos serviría, podríamos tampoco. Usted tiene el Código Civil que dice, toda obligación que pasada, si no me equivoco, de $80 debe ser por escrito para ser probada. No, no vale o no es pertinente la declaración de testigos respecto a obligaciones superado ese. Y más aún cuando son bienes que tienen escritura pública y la escritura pública tiene el valor de documento público y con la calidad o la gran valía que tiene dentro del acervo probatorio este tipo de pruebas. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bien, muchísimas gracias, doctora, también por su consulta. Y bueno, quisiera invitarles a los participantes, sobre todo para quienes desean formular sus preguntas, que lo hagan en una forma quizás más genérica, más abstracta, porque recordemos que nuestros profesores son jueces, no quisiéramos comprometerles de pronto en alguna situación, así que por favor, que lo hagamos de esa manera. Por favor, vamos entonces Sobre con todo la juicios en pregunta. el ASUAI, por favor. Por favor, sobre todo los de la SUAI. Vamos con el usuario con nombre equipo. O si no, vamos a tener que dar una nueva conferencia sobre excusas y recusaciones. Desde luego. ¿Alguien más? Bueno, sí, tenemos algunas, pero no sé si, lo que pasa es que alguien entró con el usuario equipo y no sé su nombre. Vamos entonces con Javier Fey, por favor. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo. Doctor, como usted lo mencionaba, ¿no? Todo lo que son bienes adquiridos antes del matrimonio no son considerados dentro de lo que es la masa de la sociedad conyugal. ¿Qué pasa con el tema, doctor, de lo que es fideicomisos? Fideicomisos que se constituyen con el ánimo también de que todo el producto que salga de allí sea considerado para beneficio de ese fideicomiso y quede de alguna forma blindado. Es decir, el producto que sale de ese fideicomiso también formará parte de la sociedad conyugal, por un lado, y por el otro lado, ¿qué pasa cuando estos fideicomisos son constituidos fuera del territorio ecuatoriano? Bien. Respecto a los fideicomisos, nuestra legislación establece, ¿no es cierto?, como hemos manifestado, que todos los todos los frutos de bienes, sean propios de los cónyuges o de la sociedad conyugal, pasan a la vez o pasan a engrosar la comunidad de bienes. Entonces, considero que efectivamente todos esos frutos de fideicomisos, de negocios que se dan, deben o y son parte de la sociedad conyugal. Respecto de de las constituciones en otras en otros países, tendríamos que remitirnos aquí y determinar también cuál es la legislación de cada uno de los países respecto de
cómo se administran esas utilidades, esas ganancias de cada una de las empresas que se dan, ¿cierto? Entonces, esa situación tendríamos que determinar de esa manera. Pues usted sabe que como es la ley, se me va la ley de comercio y todo, establecen que ese tipo de bienes están sujetos a otra legislación. Y respecto precisamente a los bienes, estos tendríamos que incluso llevarnos a lo que establece el Código Sánchez de Bustamante respecto del divorcio, y habla también sobre los bienes de las sociales en este caso. Sería más o menos, no sé si les respondí. Doctor, a pesar de que se constituye el fideicomiso como una personería jurídica independiente, para poder blindar este patrimonio, igual es considerado dentro de los bienes de la sociedad conyugal, porque precisamente la finalidad de yo poder constituir un fideicomiso es blindarlo, separarlo, lo constituyo como con personería jurídica aparte, y ¿por qué entonces formaría parte de bienes de la sociedad conyugal? A ver, ahí el fideicomiso estamos hablando de otra cuestión, ¿no es cierto? Entonces, usted me está hablando que se constituye no como, qué sé yo, Javier Fey, el fideicomiso, sino como una empresa. Un fideicomiso cualquiera, sí. Uh-huh. Un fideicomiso de bienes nada más. Ya, entonces, ahí nuestra norma establece que este tipo de fideicomisos no pueden ser sujetos de partición, al igual que que se me va el nombre de la constitución del patrimonio familiar. Entonces, eso no podría ser sujeto de partición. Entonces sí quedaría aparte de la sociedad Así es, conyugal. sí, queda, ya. Entonces, ahí sí, claro, queda aparte, como lo veremos más adelante ya en la liquidación de la sociedad conyugal, vamos a ver precisamente esto, que qué no puede ser partible dentro o qué materias no son partibles en este tipo de negocios jurídicos que se dan. Entonces el cónyuge blindaría su patrimonio y los frutos que salen antes de... No son sujetos de partición. Ya, perfecto. Uh-huh. Ok, gracias, doctor. Bien, vamos con una pregunta de Daniel Benavides y por favor luego continuamos con la ponencia para que nos alcance el tiempo también y luego hacemos una nueva ronda de preguntas. Sí. Ok, tiene la palabra doctor Benavides, por favor. Que no se le escucha. No tiene el audio activado. ¿Me escucha ahí, doctor? Ahí sí. Sí. Muchas gracias, les decía, doctores. Aprovecho para hacer una pregunta. En el caso de que una persona haya, por cualquier medio, sea donación, adquisición de bienes en soltero, en ejemplos particulares como por ejemplo, digamos, un lote de terreno con una construcción. Y suele darse el caso de que se casa y se realiza construcciones ya en la sociedad conyugal, se hace mejoras a esta construcción, digamos un segundo piso, un tercer piso, o sobre un terreno se hace la construcción de la casa en la que se vive como pareja. Y luego, en el tema de la disolución, esa propiedad pertenece toda a la sociedad conyugal, se puede dividir. ¿Cómo sería ahí la división, doctor? Muchas gracias. Bien. Usted nos manifiesta que una persona recibe una donación cuando estuvo soltero y que corresponde a un terreno y a un primer piso, digamos, ¿no es cierto? Perfecto. Sí. Se casa y allí construyen un segundo piso. Sería ese el ejemplo.
y luego disuelven la sociedad conyugal o se divorcian. Estamos así, Es correcta en mi apreciación, sí. Bien, a ver, todo fruto, como hemos manifestado, que proviene de donaciones, el numeral 1 del artículo 152, dice, ¿no es cierto? La adquisición a título de donación, herencia o legado, sea casado o sea soltero, es de exclusiva propiedad del cónyuge que lo adquirió de ese modo. Pero luego de casado, hace mejoras o, ¿cierto? Entonces, ese segundo piso sería parte de la sociedad conyugal. ¿Y cómo se van a dividir eso? Pues no hay como, materialmente es imposible. Lo que tendrá que hacerse ahí es determinar el precio, el 50% a cada uno, y de acuerdo a las reglas para la ejecución de las particiones establecidas en el Código Civil, tendría que darse privilegio al cónyuge que tiene el terreno o es el dueño del terreno, a fin de que pueda él adquirirlo vía licitación o esto. Porque puede darse también el caso que sean dos departamentos independientes que tranquilamente pueden ser vendidos, ¿cierto? Y podrá una tercera persona licitarlo y ganar y tener ese bien con con las especificaciones que debe darse, ¿no es cierto? Que es exclusivamente las paredes de esa y piso, ¿no es cierto? De ese bien, no es tampoco propiedad horizontal. De acuerdo, doctor, me queda claro. Muchas E gracias. incluso, también recordemos que aquí sería propiedad también, digamos que el bien donado valía, se me ocurre, $100,000, ¿no es verdad? Pero ahora vale, o ese bien valdría $200,000 ahora. Entonces también lo que ha crecido, los frutos que ha producido ese bien serían también parte de la sociedad conyugal. Perfecto, doctor. Bueno, a los doctores Farinango y Cobeña, les pido por favor que vamos con sus preguntas luego de la segunda... En el segundo round. segunda. Exactamente, por favor, para que nos alcance el tiempo de Bien, desarrollar sí. los contenidos. Estamos 18 hasta las 8 tenemos. Bien. Manifestaba que no son parte de los bienes también las especies que poseía el cónyuge a título de señor y la prescripción que se da luego del matrimonio. Es decir, esta es una cuestión que una persona que está poseyendo con ánimo de señor y dueño una cosa, digamos que está 13 años poseyendo ese bien, se casa y luego cumple los 15, ¿no es cierto? Y demanda y gana este juicio, esa propiedad adquirida por prescripción es exclusiva de la persona que estuvo poseyendo todo ese tiempo. Otra es los bienes que vuelven al cónyuge por nulidad de contrato o revocatoria de donación. Es decir, una persona vende un bien, se da la rescisión del contrato o la nulidad del contrato, y este regresa a propiedad de él. Esta es de exclusiva propiedad de él cuando estuvo soltero, si es que estuvo soltero. Los bienes litigiosos de soltero que han sido adquiridos uno de los cónyuges por posesión pacífica. Es decir, la diferencia con la otra que acabamos de decir es que esta, en cambio, ya estuvo en marcha un juicio, por eso son los bienes litigiosos. Estuvo en marcha el juicio, presentada la demanda y citado el demandado. Esos son los bienes litigiosos, y es la diferencia o la pequeña diferencia con el otro numeral que hablábamos. Bien, y también tenemos las donaciones remuneratorias. Las donaciones remuneratorias, perdón, no son otra cosa que esas recompensas que uno hace hacia estas personas, no como pago de una remuneración en sí. Por ejemplo, en este caso que estamos, ¿no es cierto? Yo no soy catedrático, soy juez. Estoy aquí dando una charla y Damián me dice, muchas gracias, hermano, me has ayudado. Toma estos $2,000.
¿no es cierto? Entonces, esa es una donación remuneratoria. Sí, que no es parte de la remuneración, sino es un agradecimiento que uno tiene o que una persona tiene con una persona. Entonces eso tampoco pasa a ser parte de la donación, perdón, de la sociedad conyugal. Tampoco es una donación, porque, ¿no es cierto? La donación es sin ningún un hecho voluntario, digamos. Pero aquí, en cambio, sería un agradecimiento, si cabe el término. Bien. Dentro de la sociedad conyugal también tenemos una presunción de hecho, que es la presunción de que todo bien que está en manos de los cónyuges pertenece a la sociedad conyugal o está en poder de los cónyuges, es de la sociedad conyugal. En esta presunción no sirve la declaración de la persona indicando que es exclusivo de él, ni tampoco sirve la declaración de parte. Porque esta declaración de parte, la ley, el Código Civil, establece que esta tiene que ser, equivale, cuando se reconoce que no es, equivale, dice, a una donación revocable y por lo tanto tiene que ser imputada a la parte de los gananciales. El pasivo de la sociedad conyugal, ¿qué comprende el pasivo de la pensiones e intereses en contra de la sociedad o cualquiera de los cónyuges que se deben en la sociedad? Deudas que no son personales de los cónyuges. Deudas personales de los cónyuges, pero es que ese monto haya servido o se haya investido en la sociedad conyugal, en la sociedad conyugal. Es decir, más o menos lo que se hace. Invierto con la tarjeta de crédito se me ocurre, lámparas para mi casa. La tarjeta de crédito es una deuda personal, pero he investido para mi casa y la casa es de la sociedad conyugal, por lo tanto, he demostrado que esa deuda tiene que ser parte de la sociedad conyugal o debe ser cancelada por la sociedad conyugal en caso de liquidarse. Un cuarto elemento es la manutención de los cónyuges, sus descendientes y cualquier carga familiar que tenga. La carga familiar que habla este artículo es las ayudas que se prestan a los hijos. Muchas veces tenemos, o no tenemos, sino tienen algunas personas, hijos en diferentes familias o en diferentes núcleos familiares. Entonces, esas ayudas están siendo reguladas por nuestra legislación con una situación para evitar los excesos. Porque puede ocurrir, si yo tengo un hijo, este rato, con mi cónyuge y tuve un hijo anterior de soltero, entonces, a pretexto de carga familiar, empiezo a mi hijo que lo tengo aquí, le doy carro, le doy los estudios más caros, con muchos privilegios, y al otro de acá no le doy ni para el bus. Entonces, esas situaciones es lo que trata de proteger, esas deudas trata de proteger y nivelar este pasivo de la sociedad conyugal. Bien, hemos hablado ya de la sociedad conyugal. Ahora sí pasamos a la disolución de la sociedad conyugal. Esa tenemos que tener en cuenta que tienen ciertas causales que son muy importantes de analizarlas, pero vamos, ¿qué horas son? 7 de la noche, todavía tenemos tiempo. Decía que la disolución de la sociedad conyugal, nuestra legislación civil ha establecido ciertas causales para que puedan operar aquellas. Estas las determina el artículo 189 del Código Civil. Y estas se puede disolver la sociedad por terminación del matrimonio, por sentencia que confiere los bienes del desaparecido, por sentencia a pedido de uno de los cónyuges, por acuerdo mutuo entre los cónyuges y por nulidad declarada. La terminación del matrimonio, es evidente,
el 139 y el 153 del Código Civil establecen lo siguiente, y me permito leer lo siguiente. Artículo 139. Por el hecho del matrimonio celebrado conforme a las leyes ecuatorianas, se contrae la sociedad conyugal de bienes entre los cónyuges. Y el 153 establece lo siguiente: a falta de pacto escrito, se entenderá por el mero hecho del matrimonio contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este tipo. Es decir, si la sociedad conyugal empieza con el matrimonio, pues elementalmente termina también cuando se termina este. ¿Y por qué es esta situación? Porque también debemos tener en cuenta el artículo 136 y lo que manifestábamos antes. La sociedad conyugal es una sociedad especial, no es una sociedad mercantil que está basada en la solidaridad, en el crecimiento y en el bienestar de todos los que conforman esa familia. ¿Cierto? Entonces, si no hay si se rompió ese ánimo, esa situación de vivir en comunidad, de engrandecer este hogar o esta familia, pues evidentemente debe terminarse esta sociedad de bienes. El segundo elemento es por la sentencia que se confiere de los bienes al desaparecido. Esto se da exclusivamente en los asuntos de la muerte presunta. El artículo 70 y 76 son clarísimos respecto a esta situación y dicen lo siguiente. Artículo 70. En virtud del derecho de posesión provisional, quedará disuelta la sociedad conyugal si la hubiere con el desaparecido. Quedará disuelta la sociedad conyugal. Y el artículo 76, al hablar ya de la desaparición definitiva, nos dice: si durante la posesión provisional no volviere el desaparecido o no tuviere noticias que motivaren la distribución de sus bienes, según las reglas generales, se declarará la posesión definitiva y se cancelarán las cauciones. En virtud de la posesión definitiva, cesan las restricciones impuestas por el artículo 74 y te da por terminado el matrimonio si el desaparecido hubiese sido casado. Entonces, la norma es clarísima. Disuelto la sociedad conyugal en la provisional y en la definitiva, declarado terminado el matrimonio. Por sentencia pedido de cualquiera de los cónyuges. Esta situación es, como dice el doctor Jorge Morales, en su libro que nos ha servido, creo que a gran parte de los que hemos estudiado en las universidades, al menos de la SUAY, un libro muy interesante respecto de la situación del derecho de familia. Él manifiesta y dice que para la disolución solicitada por cualquiera de los cónyuges no hay causal. Única y exclusivamente es la voluntad de los sujetos. E incluso, vean ustedes, el Código de Procedimiento Civil establecía que efectivamente esta posibilidad, pero tenía excepciones que se podía plantear, que eran, si mal no recuerdo, y ustedes me sabrán corregir, la la incompetencia del juez, inexistencia del matrimonio, y si mal no recuerdo es que ya haya sido disuelta. Pero el COGEP ha borrado esta cuestión o la ha derogado, no existe, entonces ahora exclusivamente es la voluntad de uno de los cónyuges que lo presentará en juicio voluntario y el juez sabrá resolver en mejor derecho. De acuerdo, por acuerdo mutuo entre los cónyuges. Esto lo establece el artículo 18 de la ley notarial, si no mal recuerdo en el numeral 13, que establece más o menos una cuestión, dice que los cónyuges de consumo comparecerán ante un notario con la minuta. Este la analizará y luego de 10 días, de un plazo o término de 10 días, llamará a una audiencia y aprobará esto, o la voluntad de los. Esta cuestión vale tal vez un comentario. Recordemos que el principio, o uno de los principios de la administración de justicia es la gratuidad. Entonces,
Si lo dejamos esto como atribución exclusiva del notario, esto estaría rompiendo el principio de gratuidad e incluso la tutela judicial efectiva, el derecho a la tutela judicial efectiva, entendida como lo ha manifestado la Corte Constitucional en algunos fallos que comprende tres situaciones: acceso a la justicia, debido proceso y sentencia ejecutable. Entonces, la cuestión es de aquí, sí, el acceso a la justicia, teniendo los índices de pobreza que tenemos en el país, ¿podrá una persona de escasos recursos acceder libremente a determinar esta situación? Pero también está, de otra parte, la tesis contraria, que establece que este tipo de procedimientos voluntarios, como son los sometidos a los notarios y también establecidos en el código, aquellos que no tienen contradicción o no tienen, no hay controversia, mejor dicho, no hay controversia, entonces estos deben ir precisamente a un juez de paz o a un notario en donde se pueda realizar este tipo de actos de manera ágil, oportuna, e incluso se descongestionaría la administración de justicia para dedicarse a casos que realmente tengan controversia y puedan también ser solucionados de manera oportuna. Uno de los pies de los pies donde cojea la administración de justicia precisamente es la prontitud o la oportunidad en el tiempo en la duración de los procesos. Y finalmente tenemos que las causales de la disolución de la sociedad conyugal está por la nulidad declarada del matrimonio. Esta puede ser de dos clases, o puede ser en dos hechos. Una, cuando los consortes, o al menos uno de ellos, tenga o sepa que se está actuando contrario a la ley y esto produce nulidad, y cuando ellos no sepan, o es la buena fe de ellos, pero es nulo el matrimonio. En el primer caso, el matrimonio es nulo desde el principio, o los efectos del matrimonio desde el principio quedan sin efecto. En el segundo caso, serán sin efectos retroactivos, sino para el futuro. Esa nulidad regirá para el futuro. Entonces, como vemos, la disolución tiene dos vías. Una por consecuencia, es decir, que se disuelve la sociedad conyugal junto con el matrimonio, y la otra es la principal, cuando únicamente se disuelve la sociedad conyugal y queda todavía vigente o está vigente el matrimonio en sí. El artículo 191 del Código Civil establece la necesidad de un inventario de bienes que tiene que realizarse dentro de la sociedad conyugal. Este artículo dice que inmediatamente de disuelta la sociedad conyugal debe realizarse el inventario. Pero esto sucede. Yo creo que se dan los dos casos opuestos en nuestra realidad. Cuando hay un divorcio, no se hace inmediatamente el inventario de la sociedad conyugal. Y también hay casos de divorcios que quieren, y como la ley lo establece, dice que dentro, o digamos en el juicio de divorcio, podrá también disolverse la sociedad conyugal. Entonces, ¿cómo se disuelve la sociedad conyugal si no hay un inventario? El doctor Jorge Morales, en la obra que citaba, dice él, y es partidario, dice que el inventario de bienes no necesariamente debe ser solemne en el matrimonio, sino un inventario insolemne o simple. Con eso se podrán disolver la sociedad o liquidar la sociedad conyugal. Personalmente no comparto esa idea o esa teoría, porque, como vemos, se necesita un inventario de bienes. Y el artículo 192 del Código Civil al respecto dice lo siguiente. Perdón, que estoy con código ajeno. El inventario y tasación que se hubieran hecho sin solemnidad judicial
no tendrán valor en juicio, sino contra el cónyuge, los herederos y los acreedores que hubieran debidamente aprobado o firmado. Entonces, como vemos, si hacemos una liquidación de la sociedad, perdón, claro, sí, una liquidación de la sociedad conyugal dentro del divorcio, podemos estar perjudicando a terceras personas. Porque únicamente decimos, este bien es para mí y este otro bien es para mi cónyuge, y podemos estar dejando de lado a acreedores de qué sé yo, otros derechos, prohibiciones de enajenar. Entonces, y el juez, como garante de un debido proceso, debe cerciorarse que esto no pase, precisamente para no seguir agrandando la conflictividad judicial que hay. Recordemos que la Constitución dice que somos un pueblo de paz, y la justicia de paz también tiene que reinar. Entonces no conviene bajo ningún punto de vista el agrandar los problemas o crear más problemas de los problemas que estamos resolviendo. Otra cuestión especial de la disolución de la sociedad de bienes es la sanción por ocultar bienes. El 193 dice: aquel de los cónyuges o sus herederos que dolosamente hubieran ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad perderán su porción en la misma cosa y estarán obligados a restituirla doblada. Entonces, como vemos, este artículo dice: quien ocultare, perdón, aquel que hubieran ocultado o distraído bienes. De acuerdo al artículo 18 del Código Civil, que establece la interpretación de las leyes, en el numeral 1 se establece que se obedecerá o se estará a la literalidad de la norma. Entonces, quien oculte un bien tendrá que pagar. Pero esta forma de ocultamiento no es únicamente el esconder, el ponerle bajo la mesa al bien o pasarle sino también hay otras formas de ocultamiento, como por ejemplo se han dado en la práctica y lamentablemente es una realidad. Se crean, por ejemplo, títulos ejecutivos a fin de crear deudas supuestas y para poder disminuir los gananciales que toque a cada uno de los cónyuges. Otras formas de ocultar bienes o de ocultar cuestiones. Se ha dado, y conocí alguna vez experiencia que, por ejemplo, para cuestiones de utilidades, no se les dan utilidades, sino el empleador dona a su empleado una X cantidad de dinero. Pues como es donación, no entra a la sociedad conyugal. Cosas como estas desdicen de la profesión, lamentablemente, pero también nos llevan a pensar y determinar que la lealtad procesal debe primar tanto en jueces como abogados y los sujetos que comparecen a la administración de justicia. Bien, la liquidación de la sociedad conyugal. La liquidación de la sociedad conyugal consiste en un conjunto de operaciones que tiene por objeto establecer si existen o no gananciales, y si es el caso afirmativo, si existen tales gananciales, cómo se puede partir entre cada uno de los cónyuges, reintegrar las recompensas a la sociedad conyugal, o la sociedad conyugal reintegrar las recompensas a cada uno de los socios, si hubiera lugar. Para esto, para poder hacer la liquidación de la sociedad conyugal, tenemos que hacer algunas operaciones, como son la facción de inventario de bienes, tasación de los bienes, formación del acervo común de los bienes, restitución o retiro de los bienes propios de los cónyuges, la liquidación de recompensas que se deban mutuamente a la sociedad, la partición de gananciales y la división del pasivo. La facción de inventarios no es más que el cumplimiento del artículo 191 del Código Civil. Es decir, una vez disuelta la sociedad conyugal, inmediatamente se realiza
el inventario de bienes. Este inventario de bienes debe contener lo que son las partes del haber absoluto de la sociedad conyugal, el haber relativo de la sociedad conyugal, los usufructos de bienes que tengan cada cónyuge, y se debe acumular imaginariamente las deudas que los cónyuges tengan a la sociedad conyugal. El haber absoluto de la sociedad conyugal, sencillo, es todo lo que se ha producido desde el matrimonio hasta el último día que duró este. El haber relativo son los frutos que producen los bienes de cada uno de los consortes y que han sido aportados a la sociedad y también pueden ser luego restituidos en lo que a ellos corresponde. El usufructo de los bienes, propiedad de cada cónyuge, ya lo hemos manifestado, es el uso que se debe dar a cada uno de los bienes, o el uso que se da a cada uno de los bienes, es parte de la sociedad conyugal. Y se debe acumular imaginariamente, es decir, no hay una depósito de los dineros que deba la sociedad, los socios de la sociedad conyugal, sino es un acervo imaginario que lo llama el libro tercero del Código Civil ecuatoriano. La tasación de bienes no es más que darle un precio a cada uno de los bienes que están dentro de la sociedad conyugal. La formación del acervo común de bienes. Aquí lo que se hace es determinar todo o reunir, si cabe el término, todos los bienes, sean o no pues, de la sociedad conyugal, para luego determinar cuáles son y cuáles propios de la sociedad conyugal, cuáles son los frutos y cuáles tienen que ser retirados. La restitución de los bienes a cada cónyuge, otro de las operaciones que se hacen dentro de la liquidación de la sociedad conyugal. Deben retirarse los bienes propios de la soltería, frutos, legados, donaciones, rifas, todos los bienes producto de la soltería o que han sido de este tipo de obtención no onerosa. Sí, Marcial Rodrigo, ¿alguna cuestión que...? Se le prendió el micrófono, parece. Ya. Sigamos, doctor. Bueno, gracias por despertarnos. También son parte de la restitución de los bienes que la sociedad se comprometió al pago de recompensas y lo dispuesto en el artículo 116 del Código Civil. Este artículo es muy interesante y muchas veces no ha sido tomado en cuenta por parte de abogados, jueces, respecto del divorcio. Este artículo dice: si se disolviera el vínculo matrimonial por la causal de abandono injustificado, no se tomarán en cuenta los bienes que se hubiera adquirido el cónyuge agraviado con su trabajo exclusivo para la liquidación de la sociedad conyugal, pues dichas adquisiciones se consideran como patrimonio personal de tal cónyuge. Muy importante. Muchas veces dentro de lo cotidiano de nuestro trabajo tenemos los divorcios por abandono, de los 6 meses. Y cuando suben en apelación, cuando se ha negado esto, manifiestan y dicen: ¿cómo? Pero si ya el afecto debe cumplirse con lo que la Corte Nacional de Justicia ha dicho sobre el afecto marital, es decir, que únicamente basta la voluntad del consorte de divorciarse para hacerlo, o la presentación de la demanda suficiente para el divorcio. Cuestión que discrepo, pues de acuerdo a este artículo es muy importante determinar la fecha en la cual ocurrió esa separación o ese abandono y quién abandonó el hogar, precisamente por estas cuestiones de la liquidación de la sociedad de bienes. Quien abandona no puede reclamar los bienes que hayan adquirido desde tiempo hasta la disolución de la sociedad conyugal. La liquidación de recompensas que se debe a la sociedad conyugal. Las recompensas es un elemento regulador del patrimonio de la sociedad conyugal y de los patrimonios de cada
de cada uno de los cónyuges. Este evita el enriquecimiento solo de uno de los cónyuges y el abuso, por lo tanto, de muchas veces las cuestiones de índole machista que hablamos o de igualdad de género se dan precisamente en estas cosas. Un ejemplo de esto tenemos que, por ejemplo, uno de los cónyuges ahorró dinero en su soltería y luego compra la casa, lo hace con la subrogación, como hablábamos antes, pero este bien, ¿no es cierto? Si lo compró en 100 y al momento de la discusión vale $200, entonces es aquí donde tiene que operar esa recompensa para que pueda haber igualdad en la repartición de los bienes. En esta liquidación de recompensas se dan dos situaciones. Los cónyuges son deudores de la sociedad conyugal o los cónyuges son acreedores de la sociedad conyugal. Perdón. En el primero de los casos, cuando los cónyuges son deudores de la sociedad conyugal, este se debe establecer. Esta cogida solo por... Perdón. Sí. Marcial, por favor, si nos cierra el micrófono. Como decía, se debe reintegrar al fondo de la sociedad lo que se deba. Pero esto no necesariamente tiene que ser en dinero en efectivo, sino puede ser imputado a los gananciales. Y también, cuando la sociedad conyugal debe a uno de los cónyuges o a los dos cónyuges, esta debe devolver a cada uno de ellos. Y para esto el doctor Jorge Morales nos da un ejemplo muy claro sobre esta situación que me permito darles lectura a este momento. Dice, ejemplo, el haber social asciende a 10 millones. El marido resulta deudor de la sociedad en 2 millones. Esta suma se acumula imaginariamente al haber social, el cual llega a 12 millones. Estos 12 millones se dividen por la mitad entre los cónyuges, correspondiendo 6 millones para cada uno. Pero como el marido es el deudor de 2 millones, solo se le entregarán efectivamente 4 millones, que es la suma que le falta para completar la mitad de gananciales, en tanto que a la mujer se le entregarán 6 millones. Más adelante dice, si en el ejemplo anterior suponemos que el marido adeuda a la sociedad 12 millones, hay que acumular esta cantidad a los 10 millones del haber social, lo que da un total de 22 millones, correspondiéndole 11 millones a cada cónyuge. Pero como la sociedad solo posee 10 millones, el marido deberá entregar a la mujer 1 millón y en esta forma el marido también habrá recibido sus gananciales al compensarlas con la suma que adeuda. Bien, para concluir el tema de la disolución de la sociedad conyugal, debemos de tener en cuenta los siguientes puntos en resumen. Acumular imaginariamente al haber de la sociedad conyugal todo lo que deben los cónyuges adeuden a la sociedad conyugal vía recompensa. El derecho de los cónyuges a sacar de la masa de bienes lo que les pertenece exclusivamente. Debe tenerse en cuenta también que debe propenderse a la restitución de los bienes a la sociedad conyugal luego del inventario. Para ello el juez o sujetos procesales deben ponerse de acuerdo. Recordemos que hemos hablado también, o vamos a hablar, mejor dicho, sobre la prohibición de la indivisión en este punto. Otro de los puntos es la pérdida. Las pérdidas son compartidas a menos que éstas sean por culpa de uno de los cónyuges en el caso de que debe resarcirse el daño. El aumento sufrido al bien por causas naturales pertenece a la sociedad. Cuando haya que restituir bienes por parte de los cónyuges, los frutos pendientes al momento de la restitución son del dueño de la cosa. Realizadas las deducciones, lo que reste será de la sociedad conyugal y se repartirán a la mitad entre los cónyuges. En caso de muerte de uno de los cónyuges y que éste haya dejado testamento a su cónyuge, éste no puede imputarse a gananciales, salvo que se haya dispuesto así, pero éste puede repudiarse por el cónyuge sobreviviente y atenerse a la partición solamente. Y por último, si uno de los cónyuges paga la deuda a la sociedad, tiene derecho a reclamarle luego al ex cónyuge la mitad de lo pagado. Bien, hemos concluido sobre el inventario de bienes.
sobre la disolución de la sociedad conyugal, previo a pasar a la liquidación de bienes de la sociedad conyugal. No sé si hay alguna pregunta o alguna pregunta al respecto. Sí, doctor. Tenemos la mano levantada de Felipe Ochoa, de Maritza Aro también. Bueno, quisiera previamente priorizar a los colegas que levantaron previamente su mano, si es que tuvieran todavía una pregunta que formular. Les daremos prioridad a al doctor Fey y al doctor Farinango. Ok. Doctor Felipe Ochoa tiene la palabra. Gracias, doctor. Buenas noches, con toda la sala. Doctor, a mí no me queda claro en qué momento se determina quién de los cónyuges administra la sociedad conyugal. Conozco casos y estoy de acuerdo, para mí, pues personalmente las mujeres son grandes administradoras, ¿no? La esposa administra la sociedad conyugal de un caso en particular. Tiene una tienda de abarrotes, construyeron una casa rentera que nunca ha hecho contratos de alquiler desde luego y han llegado al divorcio. Por efectos del divorcio se disuelve la sociedad conyugal. Entonces, pregunto, una vez disuelta la sociedad conyugal, debo pedir, y la pregunta es si puedo hacer en el mismo libelo de la demanda, liquidación e inventario, ¿no?, de los bienes de esa sociedad conyugal. Y si puedo a la vez solicitar a la cónyuge administradora de la sociedad rendición de cuentas. Bien. Bien, muchas gracias por su pregunta, doctor. Gracias, doctor, por su pregunta. El momento en el que se puede nombrar un administrador de la sociedad conyugal, cualquier momento. Así como se disuelve, también en cualquier momento, también en cualquier momento se puede nombrar el administrador de la sociedad conyugal. Respecto a la liquidación e inventario, perdón, a la disolución y el inventario, ¿no? Sí. Respecto a la disolución y el inventario, la disolución de la sociedad conyugal no tiene controversia, digamos, no va a ser sujeto de controversia porque esta es una decisión unilateral de las personas. En cambio, el inventario es un trámite, si bien también voluntario, pero puede estar sometido a observaciones, como lo vamos a ver, a observaciones, y estas observaciones le transforman en juicio sumario. Entonces, por lo tanto, la acumulación de pretensiones no operaría porque no estamos, o no puede darse, un momento se puede dar trámites distintos, y lo que necesitamos como requisito es que todos tengan el mismo trámite. Entonces, por eso decía que el inventario y la disolución son cuestiones distintas, son dos instituciones, si bien del matrimonio, pero tienen que ser tratadas indistintamente. Doctor, la disolución se da por efecto del matrimonio, ¿no? Y ahí lo que yo pregunto es la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Tiene que anteceder al inventario? No, a ver, la liquidación de la sociedad conyugal, de acuerdo al artículo 200, se la tramita con las reglas de los bienes hereditarios. ¿No es verdad? Y los bienes hereditarios dice, para proceder a la partición de bienes es necesario un inventario. Es decir, el inventario es primero a la liquidación de la sociedad conyugal. Es decir, estamos hablando inventario y partición, si cabe el término. ¿Sí? Y la rendición de cuentas. En cambio, respecto a la rendición de cuentas, usted ha disuelto y ha liquidado la sociedad conyugal, pero no se ha divorciado. La Corte Nacional de Justicia
ha dicho que la rendición de cuentas entre cónyuges no opera. ¿Por qué situación? Porque el artículo, si mal no recuerdo, 339 del COGEB dice que la rendición de cuentas operará sobre quien administre bienes ajenos. Y en la sociedad conyugal no son ajenos los bienes, son bienes de copropiedad, ¿cierto? Son bienes de la sociedad y por lo tanto ellos, la Corte ha dicho, no son ajenos, ambos son dueños, no sabemos de qué son dueños o de qué tanto, pero son dueños, por lo tanto no operaría la rendición de cuentas. Pero de los frutos percibidos por alquiler y por los ingresos de la tienda, habrá que hacer alguna partición, pues, doctor. Ese es mi inquietud. Claro, o sea, usted, ¿no es cierto? Acabamos de decir qué es lo que comprende y qué es lo que no comprende los bienes de la sociedad conyugal. Y dentro de los bienes de la sociedad conyugal, los frutos que se perciba de bienes dentro o fuera de la sociedad conyugal, ingresan a la vez de la sociedad conyugal. Y si están insertos en en los bienes de la sociedad conyugal, son comunes y por lo tanto no son de propiedad de una tercera persona o no están siendo administrados por ajenos. Y eso es lo que la Corte Constitucional ha manifestado en algunas sentencias respecto de la rendición de cuentas entre cónyuges. Lo que sí operaría la rendición de cuentas sería de los bienes. Por ejemplo, usted se divorció hoy día, o hace un año, digamos, mejor dicho. Está divorciado, ya no tiene una comunidad de bienes, sino tiene la copropiedad. Entonces, allí sí opera la rendición de cuentas, una vez divorciados. Pero mientras esté vigente la sociedad o el matrimonio, no puede. Exijo rendición de cuentas a partir del momento del divorcio en todo caso. Así es. Pero de lo que se haya hecho en esa administración desde el divorcio hasta allá. De aquí acá, no. Correcto. Bien, doctor Fray Cobeña, lo escuchamos. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches a todos, colegas. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Da el caso de que un matrimonio tenía un departamento y lo puso en venta para comprar una casa. Pero quien compra este departamento son los padres de la cónyuge. Pero lo compran para un hijo que estaba divorciado y desempleado. Entonces, comienzan el trámite de la compra-venta en el mes de octubre y para el mes de diciembre de ese mismo año, el hijo de estos padres básicamente contrae matrimonio y las escrituras salen en el mes de febrero del siguiente año. Después de unos meses de casado, el hijo a quien los padres ponían a nombre de él este departamento, básicamente es expulsado del departamento por su cónyuge, con la respectiva boleta de auxilio y trámites de inicio de divorcio. Situación complicada. Y esa es la pregunta. Este bien, este departamento, ¿entra o no entra a la sociedad conyugal? Él no tenía en ese tiempo trabajo. No tenía cómo demostrar que tenía el capital suficiente de adquirir un bien de esta naturaleza. A ver. Pero a ver. Ok, doctor, lo escucho. Una pareja de cónyuges tienen un departamento y quieren vender para comprarse una casa. Este departamento lo venden al papá. No, está desactivado su micrófono, doctor Cobeña. A los padres de la cónyuge, efectivamente, ellos compran el departamento.
Pero ellos hacen escritura como si compraran para un hijo. Este hijo hacen las escrituras. Entiendo que él acepta la escritura, pues no, el hijo. Y Pero todavía inicia, ¿no es cierto? inicia el trámite de la... Él acepta la escritura soltero todavía. Y la inscripción se la hace cuando se casa. Bien. Decíamos que los bienes con título, título, ¿A título gratuito? perdón, no, título defectuoso, título vicioso, perdón, título vicioso, ¿cierto? Es aquel, por ejemplo, que compro un bien para mi hijo, ¿cierto? Y él está utilizando y todo. Mientras no acepte esa escritura, será un título vicioso. Entonces, por lo tanto, ese no entra a la sociedad. Aquí lo que se hizo es un negocio jurídico, un contrato de compra-venta. Olvidémonos de si fue con plata o sin plata. Está dado. Y para el ejemplo, o para el caso que tenemos de la sociedad conyugal, la escritura, el acuerdo, el contrato fue celebrado al momento cuando estuvo soltero, pero se configuró o se finiquitó cuando estuvo casado, es decir, cuando él firmó o inscribió el registrador de la propiedad. Es un bien litigioso. No litigioso, sino es un bien que está en espera de una resolución del registrador de la propiedad. Por lo tanto, ya empezó el negocio cuando estuvo soltero, pues tiene que terminar cuando era soltero. El dinero fue entregado ¿cuándo? Cuando era soltero. Y lo único que se hizo es legalizar el contrato para que opere la tradición es la inscripción en el registro de la propiedad. Entonces, por lo tanto, yo creo que a mi criterio ese bien es del señor hijo es exclusivo de él, no de la señora que incluso hasta le ha sacado de la casa. El día lunes estará la audiencia y veremos cómo va el tema. Doctor, muy amable, gracias. A las órdenes. Bien, muchas gracias. Doctora María Janet Salas, tiene la palabra. Gracias, doctor. Buenas noches con todo el auditorio. Doctor, una consulta. En el juicio de inventario se sanea prácticamente todos los bienes que vienen a conformar la masa partible, ¿no es cierto? Inclusive el Código Orgánico General de Procesos da la posibilidad de que cuando exista algún reclamo de propiedad, se tramitará en cuaderno separado, en procedimiento ordinario, para determinarse en específico si el bien pertenece o no pertenece a los bienes que deben ser inventariados. Entonces, entendería que con la decisión en el juicio de inventario ya prácticamente va definida la masa partible que va a ser motivo del juicio de partición. Entonces, la pregunta es, en el juicio de partición, ¿se deben resolver o se pueden volver a resolver lo que llamábamos con el procedimiento civil en el sistema escrito, las cuestiones previas o las de previa resolución cuando se produzca algún incidente por parte de alguno de los sujetos procesales que no esté de acuerdo con algún bien que vaya a ser partido, o simplemente ya nos vamos a la partición sin resolución de cuestiones previas y simplemente a partir lo que se aprobó en el inventario? Esa es la consulta, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bien, el inventario, de acuerdo a nuestra legislación, dice, el inventario ni da ni quita derechos. Es únicamente un alistamiento o enlistamiento previo a la partición. Es verdad. Entonces, esta situación que usted me dice, que en el inventario se sanean bienes, no. En el inventario lo que se hace es determinar
qué es lo que existe dentro de la sociedad conyugal. Y respecto del tratamiento de inclusión o exclusión de bienes, ya sea en vía ordinaria o sumaria, esto es únicamente para determinar los bienes que, o el alistamiento, qué bienes pueden ser susceptibles de partición. Tanto es así que, por ejemplo, puede ocurrir que se alista un bien, digamos, ¿no es cierto? Digamos, la hacienda La Aurora, sí, pero resulta que la hacienda La Aurora no es solo de la sociedad conyugal que yo tuve, sino tengo socios ahí, que también son copropietarios. Entonces, la hacienda La Aurora ingresa a la vez al enlistamiento de la sociedad, pero ingresa en una parte nada más, pues. Entonces, por eso no se puede decir que esas cuestiones son ya definitivas. Las cuestiones de resolución previa, que si bien ya no constan en el código, en el COGEB, sí constan en el Código Civil, 1348, si mal no recuerdo, que establece cuestiones de resolución previa, están cuestiones de, de inventariar o de sacar bienes del inventario o incluirlos, se discutirán en cuestiones de resolución previa. Sí. Entonces, eso no se ha quitado. Es en la partición, en este juicio, en esa etapa, en donde se define qué bienes ingresan, ¿no es cierto? Entonces, allí se dirá, la tercera parte de la hacienda pertenece a la sociedad conyugal, ¿cierto? E incluso indivisa, porque en el ejemplo no está, ¿cierto? Es la tercera parte de aquella hacienda. Eso es lo que se debe partir, lo que se debe de tener ya para la ejecución de la partición. Indivisas. Entonces, doctor, si es que tengo un inventario aprobado y ya aprobado, yo estoy muy clara en que el inventario es solamente eso, un enlistamiento de los bienes y una tasación de los valores. Pero si me voy al juicio de partición ya con un enlistamiento y valoración aprobadas, o sea, ¿puedo todavía en el juicio de partición excluir algún bien o determinar si pertenece o no pertenece? Así es, para eso están las cuestiones de resolución previa, y así lo dispone el 1348, si mal no recuerdo. Gracias, Perfecto, doctor. muchísimas gracias. Vamos con la pregunta de la doctora Maritza Aro. Tiene la palabra, doctora. Buenas noches. La pregunta es, a ver, se van a divorciar, pero ya hay una demanda de alimentos. Se divorcian y en la actualidad están haciendo inventario. Se divorciaron en el 2018, la demanda estuvo en el 2017 y en la actualidad están haciendo inventario. Esta parte, esta proporción de pensión alimenticia pasa también a formar parte del inventario. A ver, el inventario es el alistamiento de todo lo que se tiene y de todo lo que se debe. Y si hay deudas alimentarias, estas no son de la sociedad conyugal, sino son exclusivas de cada uno del alimentante o de la persona que no está bajo o que no está haciéndose cargo del cuidado y protección del niño, niña o adolescente. Entonces, esta deuda no pudiera ser determinada o incluida dentro de la sociedad conyugal o como deuda de la sociedad conyugal. Lo que sí dentro de los gananciales exclusivos de él, allí sí se pudiera determinar o incluir esta deuda que usted menciona. Muy amable, gracias, doctor. Bien, doctor Freddy Farinango, tiene la palabra.
escucha? Muy buenas noches. Escuchan. Aló, disculpen, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Ya, muy buenas noches, doctores, a todos los presentes. La verdad es que me quedé con una duda de la primera pregunta que realizó la doctora. En el caso de que, bueno, se haya adquirido un bien en el estado de soltero y justamente, bueno, se casan y antes de que se haya contraído nupcias, se da la venta de este terreno. Y bueno, la señorita deposita este dinero en una cuenta bancaria y posterior a esto, ya cuando se casan, retira ese dinero y se compra un bien. Dentro de lo que es la disolución de la sociedad conyugal, la señorita logra demostrar que efectivamente el dinero con el cual se compró esta casa, obviamente ya cuando estaban casados, fueron pues directamente de ellos, por cuanto se retiró ese dinero de la cuenta bancaria y presenta una justificación de movimientos bancarios. No sé si tal vez este bien entraría a división dentro de la sociedad conyugal o como se ha demostrado que fue comprado con el dinero de la señora, pues no se dividiría. Eso es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. A ver, una cosa es la subrogación por la compra de bienes, ¿no es cierto? Entonces, el artículo que hacíamos referencia dice que la subrogación deberá hacerse constar en escritura. Pero ¿cuándo es eso, no es cierto? Es cuando yo pago con mi dinero o adquiero un bien. Allí le digo. Pero si usted, ¿no es cierto?, tiene dinero y lo deposita en una cuenta de la sociedad conyugal o de uno de los socios, esto no necesita ser subrogado, no necesita la escritura, sino únicamente la prueba que ese dinero era de exclusividad de uno de los cónyuges de su soltería. Entonces, allí pasamos o justificamos lo del dinero, pero, ¿no es cierto?, como lo decía, la compra de bienes o la subrogación de esos bienes, necesariamente, o la compra, mejor dicho, la compra de esos bienes, necesariamente tiene que ser aclarado que ese bien fue adquirido con con dinero de la sociedad conyugal. Necesariamente, porque dice, cuando operen este tipo de negocios, deberá aclararse esta situación en escritura a fin de determinar o para que este bien no sea de la sociedad conyugal o no pase a la vez de la sociedad conyugal. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable por su respuesta. Todo entendido. Le agradezco mucho. Perfecto. Y vamos con la pregunta de Javier Fey. Tiene la palabra, doctor. Doctor, es el caso de que una pareja, bueno, hay un divorcio litigioso, uno de los cónyuges cae en el causal de abandono, la persona que no abandonó se adquirió un vehículo. Aquí usted mencionó el artículo 116 del Código Civil que se puede aplicar. Entonces se da la disolución de la sociedad conyugal. ¿Y cómo puede hacer esta persona que adquirió el vehículo ya para efectos de liquidación? ¿Qué tiene que hacer esta persona para tener la propiedad y poder hacer de pronto una enajenación de ese bien? Tiene que solicitar una demanda de liquidación bajo este artículo que usted mencionó. Pues usted me decía, una persona que fue abandonada compró un vehículo dentro de ese tiempo que fue abandonada, ¿cierto? Sí, dentro del tiempo que fue abandonada. Y quiere vender ese bien. Ya hubo el divorcio y ahora en el divorcio no se estableció nada sobre el tema de la liquidación, no se estableció nada sobre la repartición de los bienes. Ni la persona que abandonó tampoco no tomó ninguna acción sobre eso. Entonces, pero el que ya tiene el vehículo ya necesita, después de un tiempo, venderlo. ¿Tendría problemas al hacerlo, puesto que no hubo este proceso de liquidación?
A ver, el 1300. El 1338. Perdón, 1341. Si un consignatario vende o cede una cuota a un extraño, tendrá este igual derecho que el vendedor o cedente para pedir la partición e intervenir en ella. ¿Ah? Si el vehículo está vendido, la señora le cedió sus derechos o sus gananciales, perdón, ¿cierto? Entonces, estamos en gananciales, ¿cierto? Entonces, en el momento de la partición, previo al inventario, ¿qué se va a determinar? Que existe ese vehículo, ¿cierto? Sí. Doctor, pero ellos ya se en la divorciaron. partición, Ellos en la ya se partición. ellos ya se divorciaron y Sí. nunca se tomó en cuenta el vehículo y fue adquirido por el abandonado en el tiempo que estaba solo, pues, ¿no? Entonces, ya se divorciaron y ese vehículo no está como que en el aire, nunca se trató el tema sobre el Claro, vehículo. eso decía entonces, ¿cómo debería ser tratado, si cabe el término, este vehículo? Ajá. Este vehículo fue adquirido dentro de la sociedad conyugal, digamos, ¿no es cierto? Así es. Pero en la época que estuvo abandonada la señora o el Así es. señor. El Sí, señor. sí. Entonces, si él es el abandonado, porque el que abandonó no puede, ¿no es cierto? Nadie puede privilegiarse de su De propio sus dono, actos. ¿no es cierto? Ajá, Sí. ajá. Entonces, si él fue el abandonado, quiere venderlo, o ya lo vendió, ¿no es cierto? No Si lo lo vendió. vendió, claro, ¿qué vendió? Derechos y acciones, ¿no es cierto? O si no vendió, ¿qué tiene que hacer? Proceder a la liquidación de la sociedad conyugal. Sí, y la liquidación de la sociedad, ¿cómo se hace? Un inventario, en donde va a estar el bien como dentro de la sociedad conyugal, ¿no es cierto? Pero en las cuestiones de resolución previa, allí usted, o incluso en el mismo inventario, usted puede probar, ¿no es cierto? Con el contrato de compra-venta que ese vehículo fue comprado, digamos, en agosto del año 2022, ¿no es cierto? Sí. Y el abandono se dio mucho antes, ¿no es cierto? En agosto del 2021. Sí. Entonces, está probado que todo ese tiempo la señora o el señor estuvo adquiriendo sus cosas solito, ¿no es cierto? Sí, entonces, allí se va a ver, y ahí ese bien será excluido en trámite sumario u ordinario, ¿no es cierto? Ya. Sí. Ah, ya, perfecto. ¿Hay un tiempo de prescripción para el tema de la liquidación de la sociedad conyugal? O sea, de pronto si... No. si- Es no, imprescriptible. ya. La liquidación de la sociedad conyugal. Hay el principio de no indivisión, ¿cierto? Perdón, ninguno de los coasignatarios de una cosa universal está obligado a permanecer en indivisión. Artículo 1338. Si recordemos que el artículo 200 dice que para la liquidación de bienes de la sociedad se regirán por los bienes hereditarios. Y los bienes hereditarios dice que no pueden quedar en indivisión, por lo tanto, tampoco los bienes de la sociedad conyugal. Ah, ok, perfecto. Sí. Perfecto. Y por lo tanto son Imprescriptibles. Imprescriptibles, sí. Ya. Y por último, doctor, ¿qué hacer cuando se presentan estos casos que usted mencionó de cónyuges que presentan títulos ejecutivos creados que simulan, ¿no?, una deuda y que tratan de disminuir el acervo de la sociedad conyugal? Artículos 162 y 169 del COGEB, me parece. Ya. Quien alega un hecho debe probarlo, como actor o como demandado, ¿no es cierto? Sí. Pero a pesar que son títulos ejecutivos, Claro, y no hay que demostrar la ellos deuda. saben, pero yo como juez no sé, pues, ¿no es cierto? Y como juez, o los jueces que tienen, ¿cómo actúan? La sana crítica, ¿de dónde nace? De la prueba presentada, practicada dentro de los cánones de la Constitución. El juez, ni así sepa de los hechos, puede tomarlos como verdaderos dentro de un juicio, sino es única y exclusivamente la prueba
la que... Pero lo están probando con un título ejecutivo, pues, y con eso es suficiente. Ya, el título ejecutivo está aquí, ¿no es cierto? La Sí, letra de exacto. cambio está aquí. Ahora, ¿es esa la firma? Y a la final, como tratan de simularlo, a la final lo han ¿No es firmado. cierto? Va a decir, a ver, este título ejecutivo fue firmado se me ocurre, en el 2015, ¿no es cierto? ¿Ah? La ciencia documental ha avanzado y usted puede determinar incluso la tinta y los años de la tinta y escrito. Entonces, la prueba es el único medio, de acuerdo al 158 que dice, ¿no es cierto? La prueba es el único medio para llegar al convencimiento del juez de lo que se alega. Ok. Muchas gracias, doctor. Perfecto, bueno, como estamos sobre la hora, vamos entonces con la última pregunta, estimado doctor Benavides. Tiene la palabra, lo escuchamos. Muy amable, muchas gracias. Mi última pregunta, doctor. Ya en el campo procedimental, la liquidación, entiendo, se la realiza judicialmente, pero hay situaciones en las que las parejas llegan a un acuerdo, es decir, hay el divorcio por acuerdo y la división de los bienes, incluso por temas económicos, las quieren realizar en un tema de pacífico. Y ya en procedimiento, ¿cuál es la mejor forma para realizar esta liquidación? Se habla, por ejemplo, no sé si sea útil la renuncia de gananciales a un bien, por ejemplo, hay el acuerdo que la cónyuge quiere la casa y el esposo quiere el carro. Un ejemplo, ¿no? Entonces, la esposa hace una renuncia de gananciales a la casa, perdón, al auto, y el esposo hace una renuncia de gananciales a la casa, con lo cual los bienes, con lo cual se haría una partición voluntaria y legal. ¿Esto es procedente o necesariamente tenemos que hacer la liquidación de la sociedad conyugal? Gracias. A ver, ayer me imagino, si no estoy mal y me ayudan, vieron creo que es cuestiones de gananciales. La renuncia de gananciales no es más que el ceder los bienes que le tocan dentro de la sociedad judicial a otra persona. Digo, no a otra persona, sino al cónyuge, ¿cierto? Sí. Entonces, si están haciendo eso, está dentro de la ley, está permitido por la ley, por lo tanto es válido. El artículo 10 o 9 del Código Civil dice que todos los acuerdos son válidos siempre y cuando no contravengan el ordenamiento legal. Si la ley permite la renuncia de gananciales y renuncia de esa manera, pues cada quien se hará dueño de lo que han quedado, ¿cierto? Y como usted decía, usted me preguntaba, ¿cuál es lo mejor? Lo mejor es eso, el acuerdo entre los sujetos procesales, entre las partes. No hay mejor justicia que esa. Ellos saben cómo cómo se debe repartir, ellos saben las necesidades que tienen cada uno de ellos, y tal vez un juez sí se puede equivocar al apreciar la prueba presentada, ¿cierto? Entonces yo creo que eso, el acuerdo entre los sujetos procesales es lo mejor que se puede dar. Y respecto también, igual, o sea, la partición puede ser judicial o extrajudicial, ¿no es cierto? Igual la liquidación. Si están todos de acuerdo, hay un inventario que nadie se opone, los bienes están saneados, pues opera acudir ante un notario y hacerle la partición extrajudicial, como se ha manifestado. Sí. Amable doctor, muchas gracias. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, estimado doctor, por acompañarnos en esta sesión. El día de mañana nos veremos nuevamente desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día para continuar con el resto de temas de este programa. Así que, doctor, una vez más, muchísimas gracias. Le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchas gracias a ustedes, Latin Juris, la oportunidad de haberme dirigido a este selecto grupo de profesionales. Gracias a los participantes. La charla ha sido enriquecedora. Este tipo de foros, precisamente, nos llevan
a enriquecer el acervo de conocimientos. Espero no haber sido o haber estado a la altura de ustedes y sobre todo del grupo de profesionales que están impartiendo este diplomado. No soy un docente, pero sí un amante del derecho. Mi anhelo, mi objetivo siempre ha sido vivir para lo que algún ex jefe mío me decía, el deporte intelectual más alto del planeta es el derecho. Estamos para eso, para seguir ejerciendo este deporte tan hermoso. Y mañana nos vemos para seguir jugando. Gracias a todos, una buena noche. Perfecto, muchísimas gracias. Nos quedamos con este mensaje entonces y también les extendemos un cordial saludo de buenas noches a todos los participantes que nos siguen a través de Zoom y de redes sociales. Nos veremos el día de mañana a las 10 de la mañana. Que tengan todos ustedes un feliz y reparador descanso. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, mi amable. Gracias.